La Cámara de Representantes y el Senado de Colombia, en debates de plenarias, aprobaron el Presupuesto General de la Nación 2023 de 103 artículos, cuyo monto será de 405 billones de pesos. No necesitó ir el ministro de Hacienda a explicar nada, ya que las aplanadoras del Congreso, en cabeza del Pacto Histórico y los partidos vendidos al petrismo, aprobaron el Presupuesto General de la Nación para 2023, que contempla en primer término la reducción presupuestal al sector salud solicitada por su misma ministra Carolina Corcho, que pasa de los 4 billones de pesos prometidos por el anterior gobierno Duque a 2,12 billones, es decir, las EPS o entidades prestadoras de salud recibirán alrededor de 1,88 billones de pesos menos de lo que había dejado estipulado el anterior gobierno. EPS, académicos y expertos advierten que este recorte representa un inminente desfinanciamiento del sistema de salud que agravará los problemas de cartera y afectará a los prestadores de salud, al personal médico y a los pacientes. En segundo término, se aprobó el recorte presupuestal solicitado por el ministro de Defensa a las fuerzas militares de 800.000 millones de pesos, como si no estuviéramos en manos de Lampa y la delincuencia. Como quien dice, el Estado no le podrá garantizar seguridad al ciudadano de a pie y quedaremos a merced de los delincuentes. En contraposición a entidades como la Registraduría y el Ministerio de Hacienda, se les aprobaron presupuestos que nunca antes se habían visto. Escuchemos a las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal denunciando las consecuencias que ocurrirán en este país por el recorte del presupuesto en sectores neurálgicos como la salud y la defensa. Pues me imagino que nos dará tiempo después para explicar las proposiciones, pero yo quiero expresar al menos 4 proposiciones que me aquejan sobre este proyecto. La primera, ¿cómo le van a quitar 200.000 millones de pesos a la Fuerza Aérea y otros 600.000 millones de pesos a la agencia logística, que es la que se encarga de la alimentación y el transporte de las Fuerzas Armadas? Es que por mucho que no les gusten las Fuerzas Armadas, hay que recordar que cuando se habla de los recursos para las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la seguridad de los colombianos. Más ahora, cuando el gobierno va a empezar esos procesos de negociación y tenemos la posibilidad de que la violencia se incremente sustancialmente. ¿Por qué descuidar las Fuerzas Armadas? Segundo, el tema de la salud. La ministra Corcho anunció que ella quiere que haya una crisis en la salud para entonces que los colombianos nos demos cuenta que se necesita cambiar el sistema. Le hacen falta al sistema de salud 4.7 billones de pesos. Para el aseguramiento. ¿Eso qué significa? Pues que los colombianos que se enfermen el próximo año van a enfrentar el problema de que no va a alcanzar la plata para cubrir la UPC que se necesita. Hay que recordar que nosotros venimos con unas EPS muy golpeadas por la pandemia, con una cantidad de déficit de lo que significó haber tenido, señor presidente, cerrados los hospitales durante meses, que casi quiebran todo el sistema. Y quitarle la plata a los presupuestos que financian esa plata que surge para atender las vías, que sale vía tutela, señor presidente, eso no se le puede quitar al sistema. Van a llevar al sistema de salud realmente a una crisis. Mire, y un artículo que me preocupa muchísimo, que no tiene valor, que aquí estará todo el fortalecimiento de la registraduría. Un minuto más para la senadora Paloma. Implementación de la plataforma tecnológica de sistemas de identificación, registro civil, gastos que demanden los derechos electorales. Sin monto, señor presidente, ¿cómo vamos a tener en un presupuesto una autorización para que la registraduría gaste lo que quiera sin tener ningún límite? Ojalá el señor ministro de Defensa nos diga cuánto vale lo que le están asignando a la registraduría, porque este cheque al portador preocupa. Y preocupa la concentración de recursos en el Ministerio de Hacienda, que no nos dicen para qué son. Yo nunca había visto un presupuesto que se financiara y que se concentrara. Estamos hablando que los recursos del Ministerio de Hacienda subieron en un 103% frente al año pasado. Yo sí quisiera que nos digan por qué es que le están metiendo tanta plata al Ministerio de Hacienda y por qué no está discriminado en qué programa social. Gracias, presidente.
Con sorpresa escuché una senadora que, además de leer, me imagino que le hacen la tarea en su tele, se refirió a que en el gobierno del cambio era donde sí se iba a ver la inversión en la educación. Bueno, me corresponde defender a mí al presidente Duque. Si alguien le dio una cantidad enorme de recursos, 5 billones a la educación nunca antes visto, así como les gusta a la izquierda, como nunca antes, o a Santos, ¿no? Como nunca antes. No, histórico. También les fascina la palabra histórico. Nunca le habían dado esa cantidad de dinero a la educación. ¡Qué malagradecidos! Los de FECODE y los maestros, ¿no? Tan malagradecidos igual a lo que le hicieron al presidente Uribe cuando cada año le hacían los reajustes mucho más allá de la ley. Pero me preocupa todavía más, no solo esa falsa narrativa que dejan porque ahora es el cambio, antes no sucedió nada, lo que hablaba la senadora Paloma. Presidente, recortar 800.000 millones a la fuerza pública, especialmente a la Fuerza Aérea, es garantizar que aquí el Estado nunca va a poder hacer prevalecer la autoridad y la ley frente a los ilegales. Las guerras no se ganan sin apoyo aéreo. ¿Van a dejar a los soldados heridos sin apoyo aéreo? ¿Van a dejar a las comunidades desplazadas sin apoyo aéreo? Esto es una clara afrenta a la capacidad de defensa que debe tener el Estado, que además es un derecho constitucional de los colombianos a tener seguridad. Y la agencia logística, ¿por qué será que a este gobierno no le gustan las entidades que generan riqueza? La agencia logística ha dejado recursos ingentes. Un minuto más, senadora. Ahora hay que destruirla. ¿Por qué tienen que dañar todo lo que funciona? Esa capacidad de destruir de las mentes progresistas, porque como en su vida han generado nada, no han vendido un chicle en una tienda, no tienen ni idea. Por eso no les importa destruir el sector económico con unas cargas tributarias y fiscales impagables. Y para terminar, presidente, con la destrucción del modelo de salud de Colombia, que es uno de los mejores del mundo, pese a la falsa narrativa, vamos a tener a los colombianos haciendo fila en las secretarías de salud de las alcaldías y gobernaciones para pedir una cita. ¿Se imagina uno que no haya votado por el alcalde de turno, teniéndole que rogar que por favor lo atiendan? Nos van a llevar a la edad de piedra. Gracias, presidente.